Shalom Rajá. Hoy estamos en el día domingo de la Parashat Bamidbar, año 5784. Estamos aquí en Kriyat Sefer, Modernidad de Israel. Hoy, si Dios quiere, vamos a seguir estudiando el libro de Nefesh HaChaim. La semana pasada llegamos al capítulo 21, entonces hoy vamos a estudiar el capítulo 22. Hasta ahora, el Rab habló de la importancia que tiene estudiar Torah. Ahora en este capítulo y el próximo, en los próximos capítulos, va a empezar un poco a ver del otro lado. O sea, ahora estamos hablando de la importancia que tiene, la recompensa que hay. Ahora vamos a ir para el otro lado. Entonces vamos a ver acá lo que dice. Bin Hasbe Shalom, אנחנו עוסקים בא ברפיון, כביכול מתמעט שפע העורר העליון בכל העולמות, כל אחד לפי ערכו, ובמסתרים תבכה נפשו יתברך כביכול. Y dice que si Hasbe Shalom nosotros no nos dedicamos a estudiar la Torah como corresponde, sino con flojera. Es como que se disminuye la abundancia de la luz superior en todos los mundos, cada uno según su nivel. Y los cuartos ocultos va a llorar en un decir Dios, como dijeron nuestros sabios, se trató de Hagigá, folio 5b. En tres casos, Dios llora por ellos. Y uno de ellos, el que se puede dedicar a estudiar Torah y no lo hace. Y así está escrito tres lágrimas para qué. Y hay quien dice una por el anular el estudio de la Torah. Y pobre del hijo que le hace llorar a su papá en cada día. Así que significa que Dios llora. Haré Cabiajol, que no sé qué significa este tema de la vejía. Es que se fortifica el atributo de justicia. Y así se disminuye la luz superior, que son la misericordia, en los mundos ocultos. Y la persona que nunca se ocupó y nunca vio la luz de la Torá y no se dedicó a su estudio nunca, no amerita que repose sobre él la santidad y tampoco amerita tener un alma pura. Así está escrito en la Ketamá del Zohar, el quinto precepto. En este versículo hay tres mitzvot. El primero es el estudiar Torah. Porque cuando la persona no estudia Torah, entonces no va a tener un alma sagrada. La Kedushá superior no reposa en él. Y también entonces él es abandonado, Hadu Shalom, a las fuerzas del juicio, del Sitra Hara, de las fuerzas de la impureza, Sheyu y Jorim y lo pueden gobernar, enseñaron nuestros sabios en el Tratado de Brajot. Toda persona que puede estudiar Torah y no lo hace, entonces Dios, Shalom, le trae a él sufrimiento bejuarim bojrimoto, Shenemar, ejército y Metou que viene en Kal. Y también pierde un gran bien, un abeto barbe, mimeno, de él y también de todo el mundo, porque él inclinó a sí mismo y a todo el mundo para el lado de la acusación, como dijeron otros sabios en Barim Rapa, Reish Perek Dalet, Shimu Baltigú, escucha la palabra de Torah, Baltigú, hasta el Torah me la bola, Olam, o sea que ustedes no impidan que venga el bien al mundo. Así también tuvimos el primer capítulo de Batra, que no hay ningún castigo que viene al mundo, sino por la gente que no se dedica a estudiar la Torah. Y si Caso Shalom va a venir un sufrimiento a una persona o a un país, incluso en los confines del mundo, entonces él lo provocó. Ayer que nos cuide de todas estas cosas. Allá, ¿qué pasa si la persona se dedicó a estudiar la Torah y la abandonó? Entonces, él disminuye Hadvi Shalom, la fuerza de celestial en un decir, y también se arruinan y se mezclan el orden de los mundos y del carruaje sagrado, y también se fortifica la mano del Sitra Hara, Rahman al y también, como una forma de decir, debilita la fuerza de la santidad de Shinat Uzeino, Munat Israel, Ashojer Betojeno también de ese Catorá Raúl. O sea que, así como estudiamos que cuando la persona estudia Torah
entonces fortifica la presencia divina en el mundo, así también Leavdil, cuando la persona no se dedica a estudiar Torah, entonces provoca que la Shekhinah se vaya del pueblo de Israel. Así está escrito en Parashat Trumá, en el Zohar Kadosh, dijo la Lujía, esta es la hora de Hashem, el tributo de la teja, es el momento para hacer para Dios, porque anularon tu Torah. Todo el tiempo que la persona, que la Torah me cayó en Baolam, ne Adam Kimba, que viajó a Kadosh Baruj Hu, Sameach, B'maaseh, y Alav, y Sameach, B'lamot Kulam, Beshamayim, Vaaretz, Omdim, Bekiumam. O sea, que todo el tiempo que el pueblo de Israel se dedica a estudiar la Torah, entonces se mantienen los mundos, se mantienen los mundos, y como en un decir, Dios está contento con sus acciones, con sus actos, con las criaturas, y también está contento en todos los mundos, y los cielos y la tierra se mantienen. Al momento que el pueblo de Israel anula el estudio de la Torah, entonces según decir, se debilita su fuerza, entonces es un momento para hacer para Dios. Esas son las personas, los tzadikim, que se quedaron, y ella le son más que de ella con su juez Kazek para tzadikim. O sea, que en el momento que en el mundo no hay Torah, entonces los justos tienen que fortificarse en el estudio. ¿Para qué? ¿Para qué? Mishum sheferut teja, veloz kim bamnei Abraham karahui. וכן בזמן שישראל עוסקים בתורה, בעת ההוא אמונה מתרכנת בתיקוניהם בקשתם בשלמות כראוי. O sea que cuando el pueblo de Israel se dedica a estudiar Torah, entonces en ese momento la fe está en forma íntegra, como corresponde. Pero cuando el pueblo de Israel se anula el estudiar Torah, entonces en ese momento no está en su forma correcta y no está en su forma íntegra y tampoco tiene la luz. Y eso es lo que está escrito en un momento para Dios, es un momento para ser para Dios. ¿Por qué? Porque anularon Torah. Afkan, razón y Shalan y Velot Tikunu, Velot Shlemut. O sea que es un momento para ser para Dios porque quedó incompleto. ¿Por qué? Porque anularon tu Torah. A Misael anuló estudiar Torah abajo de las palabras de Torah, Kietu, Kietau, Nimtzet Kaj, o Shemitali, Toshi Yoredet, Bishvil Israel. O sea que el pueblo de Israel, a través del estudio del pueblo de Israel, entonces los mundos crecen o los mundos se debilitan y todo depende del estudio de la Torah. También la persona que no se dedica a estudiar Torah se aleja de Dios. Como está escrito en el Zohar. La persona que se aleja de la Torah se aleja de Dios, porque Dios y la Torah es una cosa sola. Y también el cuidado superior se aparta de él. Moda O sea que en realidad la persona cuando se aparte de estudiar Torah le permite a las fuerzas de juicio que se fortifiquen en él, para que lo puedan gobernar, tanto en su vida, como dijeron nuestros sabios, como ya lo dijimos anteriormente, y así también está escrito en Mishnah Rabosá, pero y Reshbudales, dijo la tuya, con la marpea al sumo, Petibay Torah, y no dejó la amor, Beyón Sará. O sea, toda persona que no estudia Torah como corresponde, entonces no va a poderse mantener en el momento, en un día de sufrimiento, como está escrito, y trapita Beyón Sará, Shalpu Jajá. Uapreshti Alejem dice toda persona que cuida la Torah, entonces su alma se cuida, y todo el que no, a su sabio Shalom no. Y quiero en el Midrash Teilim, dijo a Kadosh Baruj Hu Israel, si ustedes van a cuidar la Torah, entonces yo te voy a cuidar a ti, como está escrito, In Shamor Tishmerun. De cada duda también, Bishit Rabba, en el momento que la voz de Jacob, como ya lo dijimos, cuando el pueblo de Israel se dedica al estudio de la Torah y al rezo en las casas, en las sinagogas y en la casa de estudio, entonces las manos de Isaac, las manos de los Goim, no pueden gobernar sobre ellos. ¿Por qué? Porque la voz es la voz de Jacob, pero ¿qué el co Jacob? Pero si la voz de Jacob se debilita, entonces, Javi Shalom, ahí se fortifican las manos de Esav. ¿Quién? Y que Beikar Raba, Bejule, Asai, Beasefer, Jorajin. O sea, dice la Kadosh Hu dijo, si ustedes van a cuidar lo que está escrito en la Torah, en el libro, ustedes se salvan de la espada. Y si no, eso. Y también, fíjate, dije, Itana Yau, Raba Perigiljet dice, cuando el reinado decreta decretos contra Israel y tienen éxito, en el momento que Israel tiran los palabras de la Torah al piso, o sea que no le prestan importancia, no estudian. Esto es lo que está escrito en Uxan Tinaten, Alatamid, Bepeya, Sael Zabal Manjuyot, Bepeya, Bepeya el Torah. O sea que todo el tiempo que Israel tira los palabras de la Torah al piso, entonces el reinado decreta decretos y tiene éxito.
como está escrito, Batillaje Meta Arza, Elementi la Torah, y un trata de ver Torah la Ares, mi hija Mahut, te voy a decir, de hasta Beitzlija. O sea que nosotros no queremos que los pueblos tengan éxito, entonces la única forma que tenemos es a través de estudio de la Torah. Dijeron otros que Dios perdonó a la Vitera Kadosh Bujú, a la transmisión de idolatría, a la provisión de adulterio y a la provisión de asesinato, pero no perdonó, no evitar, no dejó pasar por el desprecio de la Torá, como está escrito en el proceso de Miau, que los sabios se preguntaban por qué Dios había destruido el primer templo y no encontraban respuesta hasta que Dios tuvo que decir por qué Almabda Aretz, por qué se destruyó la tierra, no por idolatría, no por adulterio, no por derramamiento de sangre, sino porque abandonaron mi Torá y no se dedicaron a su estudio. Y dice en la de Virao, está escrito, vení y ve cuán fuerza es la fuerza de la persona que no se dedica a estudiar Torah, que no se destruyó Jerusalén y no se destruyó el Betamitash, sino porque se rebelaron contra la Torah, se no se dedicaron a su estudio. ובתנפו ושלח, עשית חטא כשם שאפשר, כך אי אפשר לישראל לחיות אלא אם כן מתעסקים בדברי תורה. O sea que es imposible que Israel se mantenga sino a través de estudiar Torah. Beneficio pero Israel mi de Torah y fijarse su nueva ley. Y por cuanto que el pueblo judío se separó de la Torah, se apartó de las palabras de la Torah, Javi Shalom, entonces ahí viene el enemigo. Y así también tú encuentras que el enemigo no viene sino solamente por las Refión y Adai y la Torah. O está escrito cuando vino Malek, que a mí se estaban Refidim, ¿qué significa Refidim? La fui de mi Torah, entonces por eso vino Amalek para pelear contra ellos. Sigue diciendo en el capítulo 23, vamos a ver una parte nada más. Entonces dice, en el capítulo 23 sigue haciendo Tojajá, también después de la muerte, después de que abandonó este mundo, dijeron que toda persona que abandona el poder de la Torah se va a caer en el infierno, y dijeron más, toda persona que se va de Torah y se dedica a cosas vanas, entonces el fuego lo consume. Y en el proverbio Rabatí está escrito Beseto Jajam Mate, Amar Rabbi כל החכמים חכם שהוא עושה דברי תורה, כאילו מתלתל במי שאמר בעולם, ולא יודע שכיוון שעשה דברי תורה בעולם הזה, הקדוש ברוך הוא עוזבו לעולם הבא. O sea, cuando las personas abandonan el estudio de Torah en este mundo, entonces lo van a abandonar en el mundo venidero. Y en el Zohar Vaikra Jafai Bet dice Rabbi Shimon, dichosas las personas que tienen un alma que se dedican a la Torah, son los hijos del servicio del Rey Sagrado por de las personas malvadas que no meditaron a pegarse a su creador y no meditaron la Torá, porque todo el que no meditó la Torá no va a meditar ni al Ruach ni al Neshama, son partes del alma. Y la de Kushelo y Botó Atache la Minima Raim, o sea, y la parte de él, y la parte de los minim, de los renegados, de la herejía, de los y no va a tener parte en la santidad. Hoy lo que hablamos de pobre de cuando saca de esta vida, que nos da Wetzel, es lo mínimo, Raim, Balea, Jutzpa, Akasha que quiere, Shejesha, Genom, Shinam, Rajamim, Balá. O sea, pobre de él, porque cuando va a llegar ahí arriba, nadie se va a apiadar de él. Y Pasha Bayeshev, después que mencionó ahí la importancia de la persona que estudia Torah, tanto en el mundo, este mundo como el mundo venidero, dijo lo siguiente: Vení, observa la persona que no meditó a estudiar Torah en este mundo y él va en la oscuridad, hasta cuando salga de este mundo, lo agarran a él y lo introducen a él, Javi en el infierno, en un lugar muy, muy, muy bajo, que no se van a apiadar de él, que se llama Bor Shaon Tita Yaven, como está escrito en David Amélez que dijo, Vayanim mi Bor Shaon Tita Yaven, y משום כך, אותו שלא משתדל בתורה בעולם הזה, ונתענף ותנפה עולם הזה, מה כתוב עליו, ויקחו וישליכו אותו עבורה. O sea, que la persona que no se dedicó a estudiar la Torah, y no solamente eso, sino que se impurificó con todas las cosas vanas de esta vida. Entonces, ¿qué está escrito sobre él? Y lo agarraron y lo tiraron a él al pozo. ¿Qué significa el pozo? Al infierno. Macón ya lo están llevando a Torah en lugar donde juntan a aquellos que no se dedicaron al estudio de la Torah. Beabor Reik, el pozo está vacío, como llegó allá, Reik mata, Mishun Shiraya Shamaim. O sea, ¿por qué el pozo estaba vacío? Porque no había agua, que no había agua significa que no había Torah. Vos, Rey, venía a observar cuándo se castigó por la Torah. ¿Por qué? Porque el pueblo judío no exilió de la tierra de Israel, sino porque se apartaron de la Torah y abandonaron a ella. Y eso que está escrito en el versículo que mencionamos anteriormente, Mi Aish Bejam Yabel Total Mabda Aretz, Vayome Hashem, Aresmaim Torati, como ya explicamos, que así dijo Dios,
que ese fue el motivo de la destrucción del templo sagrado, que el pueblo judío abandonó la Torah. Pero no solamente eso, sino que era el principio de juicio de la persona por los 120 años cuando llega arriba, es sobre la palabra Torah, como está escrito en el Pirkei de Kedushin, o el Pirkei Kama Israel, el tiempo de la Muna, el principio de juicio de la persona no es sino a las palabras de la Torah, como está escrito, Poter Maim, Reshit Madon. O sea, cuando la persona quiere exonerarse a sí mismo del agua, la Torah se refiere a la Torah, entonces ese va a ser el principio de juicio. Y que me expliqué a vos, en cada día y día hace una voz celestial del monte de Joreb, del Ar Sinai, dice, porque toda persona que no se dedica a estudiar Torah no cree Suf, y que el Mishpato, mi vi, Maalam y Asbiu, que va a llevar a sol el Joba Jaim, Bato Amiti, luego le la brigota de la Kulam, ולהידבק עצמו בו יתברך, והעמיד שאיפת עולם של העולמות, וכאילו בלבי שדה המרכבה הקדושה, והחשיכם, וגנב רע לעצמו, שפשט בדי הקודש ולבש תחתם בגדים צועים וטונפים, הנעשים נזקי תאוות זה העולם ותענוגות ענייניו, והוא מטומא ומטונף בהם, ודאי שלא יליכו ולא יוכל להיכנס, וכל החיילים קדישים השומרים אותו, מתהלכים עוד מאיתו, ולא יוכל איום בושה מטונפים, ואז הוא משוטט בעולם, וטמא טמא יקרא, שמתערב ממנו, בחיילים טמאים של כוחות הטומאה, אשר יקבידם על עצמו. O sea, que está escrito en Pirkei Avot, que en cada día y día hace una voz que dice, por la persona que no se dedica a estudiar la Torah, porque todo el que no se dedica a la Torah se llama Nasuf, es como que tiene Nidui, lo excomulgaron, y así es el Mishpató, así se lo merece, porque según el fruto de sus actos, así se le van a dar. Siento que no quiso escoger la vida y el bien verdadero para él y para todas las creaciones y para todos los mundos, y se apegó a sí mismo y no se quiso apegar a sí mismo a Dios, y disminuyó la influencia de la luz en todos los mundos, y también, como dijimos anteriormente, mezcló y arruinó el orden del carruaje sanitario, carruaje, el santo carruaje, o sea, Merkabah ya, y las ocultó y provocó un mal para sí mismo. ¿Por qué? Porque se sacó los begadim, la ropa sagrada, y se vistió en lugar de ellos vestimentas sucias que son hechas fruto de lo que él se dedicó a los deseos de este mundo, y él está impurificado. Entonces, por supuesto que no le van a dejar entrar allí al mundo venidero. Y todos los Jaerín Kadishim, yo mismo todo, y todos los ángeles celestiales que que lo tendrían que haber cuidado a él, se separan de él y no pueden tocar porque no pueden acercarse y tocar sus ropas sucias. Y así está viajando, como quien dice, en el mundo, y le van diciendo que es impuro, y se va pegando a su especie, decía, a los ángeles de otro lado, los ángeles de la impureza, que es de la fuerza de la impureza, que él fortificó por sí mismo. O sea, cuando una persona transgrede la Torah y hace ángeles malos, que acusadores, entonces esos son los que van a acompañar a la persona después de 120 años. Así está que no es Reish para Shem de Torah. Dijo Rabbi Eliezer, dijo que otra persona tiene que cuidar a sí mismo en su camino y tener temor de Dios, que no se desvíe del camino correcto y que no transgreda la palabra de la Torah y no se aparte de ella, que toda persona que no se dedica a estudiar Torah y no se esfuerza en ella es Nasuf, está comulgado de parte de Dios, está lejos de él, la presencia divina no reposa en él, y estos que lo tienen que cuidar se separan de él. Y no solamente eso, sino que dicen y anuncian, se parecen de él a fulano que no se preocupa por el honor de su dueño, o sea, que no se preocupa por el honor a Dios. Al pobre de él, que lo abandonaron los seres superiores y los seres inferiores, y no tiene parte en el camino de la vida. Y cuando la persona se dedica a estudiar Torah, así tiene muchos hombrín, mujer y católico, sombró, que allí nació Learab, y ocurrió más recién de Fanab, y omit un cabot de Turat Amelech, tu cabot de Bemelech, Shamuro, Baolam Azé, Ubaolam Azabá, Asher Jelko. O sea, cuando la persona hace lo contrario y sí se dedica a estudiar Torah, entonces los ángeles vienen, lo cuidan y dicen, honren a esta persona que honró al rey. Y así también está cuidado en este mundo y en el mundo venidero, y dichosa es su parte. Y quiero nuestros sabios en la Mishnah Perek Kama de Hagigah, estamos terminando entonces
las cosas que la persona puede corregir. Rashi dice, no se llama corregir, sino algo que estaba corregido en un principio. ¿A qué se refiere? A un erudito de la Torá que se apartó de la Torá. Por de las personas que lo ven y no saben qué ven. Por de nosotros, por el desprecio de la Torá. Y cuando la persona tiene que reflexionar sobre esto siempre y pensar en su pensamiento de Giotav Ishtonan, que no vaya por la oscuridad, todos sus días vanos, toda su vida. Misfar Yamav Hashem, seguro Brahmab Hasadai Tvarashmo, según los días que Agado Shulhu le puso de vida, le decretó. Be'avad Nashom Meshulach Bushim Min Torah. Si la persona va a decidir que no quiere saber de nada de la Torah y va a hacer lo que él quiere, entonces ahí se está acusando a su alma porque va a llegar su momento. Ley, nadie vive, vayan a buscarme una persona que tenga más de 130 años en el mundo, no van a encontrar. ¿Quién? No van a encontrar 120 años, no hay. Tipo, van a buscar a alguien de hace 130 años, no van a encontrar a nadie. Todo el mundo en un momento abandona esta vida. Y después de que abandona la vida, tienen que rendir juicio ante el Creador. Ay, que me van a decir que no crees que después de 120 años hay juicio. Si vas a decir algo así, entonces, ¿qué te tenemos que explicar? Que tenés que agarrar, empezar a reflexionar. Entonces, ¿para qué vivís? Si vas a pensar que la vida de la persona es vivir y después se muere y después ya está y no hay nada más después, entonces, como dice Mishnah de Shalim, la vida no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque ¿qué es la vida de la persona? Un tiempo determinado. Y en tiempo determinado hay mismo tipo, hay enfermedades, hay majalot, hay sufrimientos. ¿Y para qué? ¿Para qué? Si después no hay más nada, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué la persona tiene que vivir? ¿Para qué le dieron la vida? No tiene ningún sentido. Así la persona entiende que la vida de él es para este mundo es un pasaje para el mundo venidero. Entonces lo que está en este mundo es un medio para llegar al mundo venidero. Y todo lo que él hace acá, todos los actos que él hace acá, en su momento van a ser compensados, para bien o para mal. Y después la persona va a tener una recompensa eterna o lo contrario, ¿sabes, Shalom? Entonces ahí la persona va a entender a qué se refiere. Esa persona piensa que no hay juicio y no hay nada, que no para justificarse a sí mismo, sino porque realmente no sabe o nunca le enseñaron. Entonces él realmente no entiende para qué están en esta vida. Ahora, si la persona no entiende para qué está en esta vida, entonces no va a entender lo que estoy hablando. ¿Qué? Entonces, cuando la persona llega a su momento, termina diciendo Rosh Hashanah, cuando la persona llega a su momento, después de 100 años, y la persona retorna el cuerpo a la tierra, y después viene el alma, la Neshama, vuelve a Dios, pero no vuelve al lugar donde estaba antes, porque siento que él arruinó a su Neshama, entonces no va a poder entrar, no va a poder entrar al lugar donde tendría que haber entrado, que tecular católic calea, velotar guía, no va a estar tranquilo, que ni daja carulei, nesif leira, nesif tata, hoy la leota busha, arrahamán y baraj, shmo yatzileino. Que, acá también sigue diciendo, acá sigue diciendo la tojajá, vamos a dejar acá, entonces estamos en el capítulo 24, nos quedan 10 capítulos para terminar el libro y tenemos una semana, se lo lleven para terminar. Y para nosotros ustedes vamos a tener que estudiar 2 capítulos por video y así entonces vamos a poder terminar antes de Shavuot. Si no, si está complicado para explicar de una manera que se entienda, entonces iremos más despacio y terminaremos después de Shavuot, empezando Hashem, esta impresionante parte del libro Nefesh Haim, que es el pórtico 4 que habla de la grandeza y la gran importancia de estudiar Torah. Incluso dije varias veces, cuando la persona entiende cuál es la grandeza de la Torah, entonces no tiene preguntas, porque acá en Israel los Bajurí y Shibot no quieren ir al ejército, no tienen preguntas porque entiende que realmente toda la fuerza del pueblo de Israel depende de la Torá y realmente si todo el pueblo judío cumpliera la Torá como corresponde, Bijlal, no había guerras en absoluto y ya hace rato que hemos tenido la llegada del Mesías y la construcción del templo sagrado. Por nuestros días, amén de amén.